El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca cuando Mónica lo dijo. Así, sin más, durante la cena de pastel de carne del martes, mi esposa de 18 años soltó la bomba que lo cambiaría todo. He estado teniendo fantasías contigo, conmigo y con Trent juntos, dijo, cortando su carne con precisión quirúrgica. De hecho, lo invité esta noche para hablar de ello. Sonó el timbre. Perfecto. Qué mal momento. Soy Jack Morrison, 43 años, exboxeador de los guantes de oro convertido en perito de seguros. He visto suficientes accidentes de coche e incendios en casas como para saber cuando algo está a punto de explotar. La sonrisa de suficiencia que se extendía por el rostro de Mónica me dijo que estaba sentado en la zona de la explosión. Debe de ser él, dijo, secándose los labios con la servilleta de tela que yo había planchado esa mañana, porque, al parecer, ahora plancho servilletas. Nuestra hija Lily ni siquiera levantó la vista de su teléfono. 17 años y ya era una experta en fingir que su familia no estaba completamente destrozada. Chica lista. ¿Lo invitaste aquí?, pregunté, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho como el vapor en una olla a presión. A nuestra casa, para hablar de tus fantasías. Los ojos verdes de Mónica brillaron con algo que no era amor. Me di cuenta de que no había sido amor desde hacía mucho tiempo. No seas tan dramático, Jack. Todos somos adultos aquí. El timbre sonó de nuevo, esta vez más largo, insistente. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de madera que yo mismo había restaurado hacía 3 veranos. Cuando pensaba que este matrimonio valía la pena salvarlo. Cuando pensaba que Mónica apreciaba la sangre, el sudor y las lágrimas que había invertido en hacer de esta casa un hogar. Si entra por esa puerta, dije en voz baja, voy a enfrentarme a él. Mónica se rió. Literalmente, se rió. Oh, Jack, eres tan posesivo. Estamos en 2023, no en 1953. La gente explora su lado romántico ahora. Mamá, qué asco, murmuró Lily, finalmente levantando la vista de su teléfono. ¿Puedo cenar en casa de Sara? Termina tu cena, cariño, dijo Mónica con dulzura. Luego a mí. ¿Vas a abrir la puerta o lo hago yo? Caminé hacia la puerta principal, con las manos apretadas en puños. A través del cristal esmerilado, podía ver la silueta de Trent. Alto, delgado, probablemente con uno de esos trajes caros que Mónica siempre elogiaba. Trent Blackwood, socio junior en Morrison & Associates. Sí, el mismo apellido que yo, pero sin parentesco. Solo otra broma cósmica en el circo de mierda en que se había convertido mi vida. Abrí la puerta de un tirón. Hola, Jack. Trent mostró su sonrisa de $1.000.000, la que probablemente derretía bragas en los juzgados de todo men. Mónica me invitó a cenar. Espero que no te importe. Sostenía una botella de vino. Una buena botella. Probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un día ajustando reclamaciones por choques leves e incendios en cocinas. De hecho, si me importa, dije. Su sonrisa vaciló. Oh, bueno, quizás podríamos. Lo agarré por su corbata de seda y lo metí de un tirón en el garaje, cerrando la puerta detrás de nosotros. La puerta automática del garaje estaba cerrada, dándonos privacidad. Mi viejo saco de boxeo pesado colgaba en la esquina, junto al banco de trabajo donde había construido la primera bicicleta de Lily. Déjame explicarte algo, Trent, dije, arrinconándolo contra mi banco de trabajo. Las herramientas tintinearon. No me importa cuántas horas facturables has pasado con mi esposa. No me importan sus fantasías. Pero si crees que vas a entrar en mi casa para discutir cómo liarte con mi esposa mientras cenamos estofado, eres más tonto de lo que pareces. Cogí una palanca del banco de trabajo, no para usarla, solo para dejar claro un punto. Y créeme, continué, ahora mismo pareces bastante tonto. El rostro de Trent se había puesto pálido. Jackman, creo que ha habido un malentendido. El único malentendido es que Mónica piense que me quedaría sentado como un cornudo mientras ella planea un trío en la mesa de la cena. Golpeé la palanca contra mi palma. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a coger tu vino caro y tu traje elegante y te vas a largar de mi propiedad. Si te vuelvo a ver por aquí,
te irás en una silla de ruedas. ¿Estamos claros? La puerta del garaje que daba a la casa se abrió. Mónica estaba allí, con las manos en las caderas, pareciendo más molesta que preocupada. «Jack, ¿qué estás haciendo?» «Sacando la basura», dije, sin apartar la vista de Trent. Trent se enderezó la corbata, intentando salvar algo de dignidad. «Quizás deberíamos hablar de esto en otro momento, Mónica». «No habrá otro momento», dije. La risa de Mónica fue aguda y fría. «Estás siendo ridículo, Jack. Trent es un colega, un amigo. Los amigos no suelen discutir fantasías íntimas durante la cena familiar», repliqué. Trent se deslizó hacia la puerta principal del garaje. Pulsé el botón y se abrió con un estruendo. Nuestra vecina Barb estaba recogiendo su correo al otro lado de la calle. Saludó con la mano, luego notó la tensión y rápidamente apartó la vista. «Esto no ha terminado», dijo Mónica mientras Trent se apresuraba hacia su BMW. Lo vi alejarse, los neumáticos chirriando ligeramente. «Amateur». En mis días de boxeo, había aprendido que la verdadera pelea empieza después de lanzar el primer golpe. «Eres patético», dijo Mónica detrás de mí. «Quizás la próxima vez invite a más amigos». Me volví para enfrentar a mi esposa. Estaba en el umbral como una reina inspeccionando su decepcionante reino. Su pelo rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable a pesar de la hora tardía. Siempre había sido hermosa. Lástima que la belleza fuera solo superficial. «¿Quieres una guerra, Mónica?», dije en voz baja. «La tendrás». Ella sonrió con aire de suficiencia y volvió a entrar en la casa, dejándome solo en el garaje con mis herramientas, mi saco de boxeo y la creciente comprensión de que mi matrimonio no solo había terminado. Llevaba muerto meses, quizás años. Simplemente aún no había olido la podredumbre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Barb. «¿Todo bien por ahí?». Escribí, esto no ha hecho más que empezar. A la mañana siguiente, Mónica actuó como si nada hubiera pasado. Se sentó en la isla de la cocina, mirando su teléfono y bebiendo café de la taza que le compré la Navidad pasada. «La mejor esposa del mundo», decía. La ironía no se me escapaba. «Estoy pensando en redecorar el dormitorio», dijo sin levantar la vista. «Algo más moderno, menos masculino». Estaba haciendo huevos para el desayuno de Lily, tratando de mantener algo de normalidad en nuestro hogar en rápido deterioro. «¿Masculino? ¿Te refieres a los muebles que construí con mis propias manos?» «Es muy rústico», dijo Mónica, finalmente mirándome a los ojos. «Pero estoy pensando que necesitamos un cambio. Un nuevo comienzo». Lily entró tambaleándose en la cocina, con los auriculares puestos y la mochila colgada de un hombro. Cogió una tostada y se dirigió a la puerta. «El desayuno», le grité. «Comeré en el instituto», murmuró. «Lily, siéntate y come con tu familia», dijo Mónica bruscamente. Nuestra hija se detuvo, se quitó un auricular y nos miró a los dos. Incluso a los 17, podía leer el ambiente mejor que la mayoría de los adultos. «¿Os vais a divorciar?», preguntó sin rodeos. La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio. La taza de café de Mónica se detuvo a medio camino de sus labios. Yo seguí revolviendo los huevos. El único sonido era el chisporroteo de la mantequilla en la sartén. «No seas dramática», dijo finalmente Mónica. «Tu padre y yo solo estamos explorando nuevas dinámicas en nuestra relación». «Qué asco, mamá». «Di que estás teniendo una crisis de la mediana edad como una persona normal». No pude evitar sonreír. Lily había heredado mi sarcasmo y la lengua afilada de Mónica. Una combinación peligrosa. Después de que Lily se fuera al instituto, Mónica desapareció en su despacho para prepararse para un juicio. Yo sabía que no era así. Estaba escribiéndole a Trent, probablemente planeando su próximo movimiento. Llevaba meses viendo las señales. Noches hasta tarde en la oficina, lencería nueva escondida en el fondo de su cajón, llamadas telefónicas susurradas que terminaban cuando yo entraba en la habitación. Debería haberla confrontado entonces, haberle exigido la verdad. En lugar de eso, había elegido creer sus mentiras porque la alternativa era admitir que todo lo que había construido se estaba desmoronando.
Pero la noche anterior lo había cambiado todo. La máscara había caído. Conduje hasta el gimnasio de boxeo donde había entrenado a los 20 años, antes de que Mónica me convenciera de que pelear estaba por debajo de alguien con mi inteligencia. El gimnasio de Mick no había cambiado mucho. Todavía olía a sudor, cuero y sueños rotos. El propio anciano estaba golpeando el saco pesado. Sus movimientos seguían siendo agudos a pesar de tener más de 70 años. Bueno, me cachis en la mar, dijo Mick, limpiándose el sudor de la frente con una toalla. Jack Morrison. Pensaba que ya eras demasiado elegante para nosotros, la clase trabajadora. Nunca demasiado elegante para ti, Mick. Estudió mi rostro con los ojos de alguien que había visto a muchos luchadores, tanto dentro como fuera del ring. ¿Problemas en casa? Le conté sobre la cena de fantasía de Mónica, sobre Trent, sobre la lenta disolución de mi matrimonio. Mick escuchó sin juzgar, asintiendo o gruñendo de vez en cuando en señal de comprensión. Las mujeres así, dijo cuando terminé, no respetan la debilidad. Llevas años jugando a la defensiva, dejando que ella tome las decisiones. Es hora de pasar a la ofensiva. Amenacé a Trent con una palanca. Estoy bastante seguro de que eso cuenta como ofensiva. Mick se rió. Eso fue solo un disparo de advertencia. La verdadera pelea ocurre aquí arriba. Se tocó la sien. Eres más listo que ellos dos juntos. Usa eso. Pasé una hora golpeando el saco pesado, mis músculos recordando el ritmo, incluso después de todos estos años. Cada golpe era la sonrisa de suficiencia de Mónica. Cada combinación, la sonrisa arrogante de Trent. Cuando terminé, mis nudillos estaban en carne viva, pero mi cabeza estaba despejada. Cuando llegué a casa, Mónica se estaba preparando para algún evento de trabajo. Había puesto un vestido negro sobre nuestra cama, nuevo, caro y cortado para lucir unos atributos que, al parecer, yo había dejado de apreciar. Llegaré tarde esta noche, dijo, aplicándose el pintalabios en el espejo del baño. ¿Fiesta de la oficina? ¿Estará Trent? Su mano se detuvo un segundo. Probablemente. Trabaja en el bufete, Jack. ¿Cierto? ¡Qué tonto soy! Se volvió hacia mí, sus ojos verdes brillando con irritación. ¿Vas a ponerte raro con esto? Porque no toleraré los celos y la paranoia. Ni se me ocurriría, dije. Diviértete. Después de que se fuera, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé sus cosas. No estoy orgulloso de ello, pero a tiempos desesperados. En el cajón de su mesita de noche, debajo de una pila de informes legales, encontré un recibo del Marriott del centro. Servicio de habitaciones para dos, champán y fresas. La fecha era del martes pasado, cuando supuestamente había estado trabajando hasta tarde en el caso Henderson. Mis manos temblaban mientras fotografiaba el recibo con mi teléfono. 18 años de matrimonio y habíamos llegado a esto. Recopilando pruebas como si estuviera investigando un fraude al seguro. Pero la verdadera prueba de fuego estaba en la bolsa de su portátil. Se había olvidado de cerrar su correo electrónico. Y ahí estaba. Meses de correspondencia con Trent. No solo correos de trabajo, sino mensajes personales que me revolvieron el estómago. No puedo esperar a sentirte dentro de mí de nuevo, decía uno de la semana pasada. Jack no sospecha nada. Está demasiado ocupado jugando al manitas, leí en otro. La peor parte no eran los detalles explícitos de su aventura. Era como hablaban de mí, como si fuera un chiste. Un marido patético demasiado estúpido para ver lo que estaba pasando bajo su propio techo. Lo imprimí todo. Cada correo electrónico, cada hilo de mensajes de texto al que pude acceder. Cada recibo y extracto de tarjeta de crédito que contaba la historia de la doble vida de mi esposa. Las pruebas llenaron una carpeta que guardé bajo llave en mi caja de herramientas en el garaje. Mónica llegó a casa a las 2 de la madrugada, apestando a vino y a una colonia que no era la mía. Se metió en la cama pensando que yo estaba dormido. ¿Qué tal la fiesta?, pregunté en voz baja. Se puso rígida. Bien, aburrida, en realidad. ¿Estaba Trent? No me acuerdo. Estaba haciendo contactos con clientes potenciales. Me giré para mirarla en la oscuridad.
Mónica, ¿me quieres? La pregunta pareció sorprenderla. Se quedó en silencio un largo momento. Esa es una pregunta complicada, Jack. No, no lo es. Es la pregunta más simple del mundo. Otra larga pausa. Amo la vida que hemos construido. Amo a nuestra familia. Eso no es lo que he preguntado. Se dio la vuelta, dándome la espalda. Estoy cansada, Jack. Podemos hablar de esto mañana. Pero yo ya tenía mi respuesta, y mañana iba a empezar a hacer algo al respecto. La fiesta de trabajo de Mónica era el viernes siguiente en un restaurante de lujo del centro. Me había dejado claro que no estaba invitado. Es más bien una cosa de networking, cariño. Pero Mick tenía otras ideas. Vas a ir, dijo durante nuestra sesión de entrenamiento esa tarde. Es hora de que veas con qué estás lidiando realmente. No me quiere allí. ¿Desde cuándo necesitas permiso para asistir a los eventos de trabajo de tu esposa? Tenía razón. En los primeros años de nuestro matrimonio, yo había sido el acompañante de Mónica en cada evento del bufete. En algún momento, me había convertido en una vergüenza. Ella prefería esconderme. Me duché, me puse mi mejor traje, el azul marino que Mónica había elegido para su graduación de Derecho, y conduje al centro. El restaurante era uno de esos lugares donde las porciones son diminutas y los precios astronómicos. A través de la ventana, pude ver a Mónica siendo el centro de atención cerca de la barra, riéndose de algo que Trent le susurraba al oído. La anfitriona intentó detenerme, pero la aparté. Estoy con el grupo de Morrison & Associates. La cara de Mónica se quedó pálida al verme. Trent, por otro lado, parecía que iba a salir corriendo por la salida de emergencia. Jack, dijo Mónica, su voz tensa con una alegría forzada. ¡Qué sorpresa! Pensé en sorprender a mi esposa, dije, lo suficientemente alto como para que las conversaciones cercanas se detuvieran. Espero que no os importe que me cuele en la fiesta. Varios de los colegas de Mónica se giraron para mirar. Reconocí a la mayoría de ellos de eventos anteriores, cuando todavía se me consideraba digno de ser incluido. Por supuesto que no, dijo Mónica entre dientes. ¡Qué detalle! Me acerqué a la barra y pedí un whisky. ¿Solo? El camarero era un chico joven con tatuajes en los brazos y el tipo de sonrisa que decía que había visto mucho drama doméstico desarrollarse en su barra. Que sea doble, añadí. Mónica apareció a mi lado. ¿Qué haces aquí, Jack? ¿Apoyando la carrera de mi esposa? No es eso lo que hacen los buenos maridos. Te estás poniendo en ridículo. ¿Yo, o te estoy poniendo en ridículo a ti? Antes de que pudiera responder, Trent se materializó a mi otro lado. De cerca, era incluso más guapo de lo que recordaba. Dientes perfectos, pelo perfecto, probablemente abdominales perfectos bajo esa camisa a medida. Hola, Jack, dijo, extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos. Me alegro de que hayas podido venir. Miré su mano, pero no la tomé. Trent, veo que sigues respirando. Su sonrisa vaciló. Mónica se interpuso entre nosotros. ¿Por qué no coges algo de comida, cariño?, sugirió. Dicen que las gambas están excelentes. No tengo hambre de gambas, dije, sin apartar la vista de la cara de Trent. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los otros invitados a la fiesta empezaban a mirar abiertamente. El jefe de Mónica, un tiburón de pelo plateado llamado Patterson, observaba desde el otro lado de la sala con evidente interés. Fue entonces cuando me vino la inspiración. Cogí mi bebida y fingí tropezar. Accidentalmente, vertí todo el contenido sobre la impecable camisa blanca y la cara chaqueta de traje de Trent. Oh, mierda, dije en voz alta. Lo siento mucho, tío. Qué torpe soy. Trent dio un salto hacia atrás, el whisky goteando de su barbilla. ¿Pero qué demonios? Un error sincero, dije, cogiendo servilletas de la barra. Toma, déjame ayudarte a limpiarte. Empecé a darle toques en la camisa, presionando más de lo necesario. Intentó apartar mis manos, pero yo seguí, empeorando la mancha. Está bien, dijo entre dientes. Yo me encargo. No, no, insisto.
Es lo menos que puedo hacer. Miré a mi alrededor, a todas las caras que observaban. Señoras y señores, me gustaría proponer un brindis. Mónica me agarró del brazo. Jack, no lo hagas. Pero yo ya estaba levantando mi vaso vacío. Por Trent Blackwood, socio junior y colega cercano de mi esposa. Que su actuación en los tribunales sea mejor que su actuación en otras áreas. La sala quedó en un silencio sepulcral. La cara de Trent se puso roja. Mónica parecía que se iba a desmayar. Por el hombre que ha estado trabajando tan duro con mi esposa en esos informes de última hora, continué, realmente echando horas extra, si sabéis a lo que me refiero. Patterson empezó a moverse hacia nosotros, pero yo no había terminado. Y por mi amada esposa, Mónica, que siempre ha creído en explorar nuevas estrategias legales, a veces con múltiples partes involucradas. Fue entonces cuando Trent se abalanzó sobre mí. Lo vi venir a 1 kilómetro de distancia. Años de entrenamiento de boxeo se activaron, y esquivé su torpe golpe, dejando que su impulso lo llevara contra la barra. Las botellas tintinearon, el camarero soltó una palabrota. Caballeros, por favor, ladró Patterson, pero el daño ya estaba hecho. La seguridad apareció de alguna parte. 2 tipos grandes con trajes baratos que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Agarraron a Trent por su chaqueta arruinada y empezaron a escoltarlo hacia la puerta. Esto no ha terminado, me gruñó. Sí, ya ha terminado, repliqué con calma. Mónica lo siguió, dejándome solo en la barra con una sala llena de abogados que de repente estaban muy interesados en sus bebidas. El camarero me miró con algo parecido al respeto. ¿Otro doble?, preguntó. Que sea triple. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lily. Papá, la fiesta de trabajo de mamá está por todo Instagram. ¿Estás bien? Miré a mi alrededor, a los colegas de Mónica, todos susurrando y lanzándome miradas furtivas. Mañana, esta historia estaría por toda la comunidad legal. La reputación de Mónica, tan cuidadosamente cultivada a lo largo de los años, acababa de recibir un duro golpe, y yo no había hecho más que empezar. Le respondí a Lily, mejor que nunca, cariño. Mejor que nunca. Las consecuencias del incidente del restaurante fueron rápidas y brutales. El lunes por la mañana, Mónica no me hablaba. Se había mudado a la habitación de invitados y se comunicaba a través de Lily, quien estaba claramente incómoda por estar atrapada en medio. Mamá dice que tienes que disculparte con Trent, me dijo Lily durante el desayuno. Mamá puede decírmelo ella misma, repliqué, sin levantar la vista de mi café. También dice que estás teniendo una especie de crisis nerviosa. Ahora sí levanté la vista. ¿Tú qué crees, Lily? Estoy teniendo una crisis. Mi hija estudió mi rostro con la intensidad de alguien que había heredado las mentes analíticas de ambos padres. Creo que mamá lleva meses actuando de forma extraña, y tú por fin te has dado cuenta. Chica lista. Demasiado lista para su propio bien, quizás. Mónica salió de su despacho con aspecto de haber dormido tan mal como yo. Su pelo, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada y tenía ojeras bajo los ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Tenemos que hablar, dijo. ¿Ahora quieres hablar? Aquí no, dijo, mirando a Lily. En un lugar privado. Terminamos en la cafetería de la Ruta 1, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita 20 años atrás. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Nos sentamos en un reservado de la esquina, 2 tazas de café enfriándose entre nosotros mientras nos mirábamos como extraños. ¿Me humillaste?, dijo finalmente Mónica. ¿Que yo te humillé? Tiene gracia. Delante de mis colegas, de mi jefe. ¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a mi carrera? Saqué mi teléfono y abrí la galería de fotos, las imágenes de los recibos del hotel, las capturas de pantalla de sus correos electrónicos con Trent, los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido. ¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a nuestro matrimonio?, pregunté, deslizando el teléfono sobre la mesa. El rostro de Mónica pasó por una serie de expresiones, sorpresa, ira, miedo y, finalmente, algo que podría haber sido alivio. Revisaste mis cosas. Las dejaste por ahí. Un trabajo descuidado para una abogada.
Me devolvió el teléfono sin mirar las pruebas. Entonces, ¿ahora qué? ¿Quieres el divorcio? ¿Y tú? Otra larga pausa. La cafetería estaba casi vacía, excepto por un camionero en la barra y una pareja de ancianos compartiendo un trozo de tarta. Gente normal viviendo vidas normales, probablemente no sentados en cafeterías enfrentándose a 18 años de mentiras. Quiero que luches por mí, dijo Mónica en voz baja. La admisión me pilló por sorpresa. ¿Qué? Todos estos meses he estado esperando a que te dieras cuenta, a que te importara, a que hicieras algo más que arreglar el estúpido fregadero y fingir que todo estaba bien. Así que tuviste una aventura para llamar mi atención. Tuve una aventura porque me sentía invisible en mi propio matrimonio. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste? ¿Que me miraste de verdad, como si fuera algo más que otro electrodoméstico más? Quise discutir, defenderme, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Porque quizás, en el fondo, sabía que tenía razón. Habíamos caído en una rutina tan cómoda que se había convertido en una prisión. Trent me hace sentir viva, continuó. Me ve como una mujer, no solo como una esposa y madre. Trent te ve como una conquista, dije. Créeme, he leído sus correos. No eres su primera mujer casada, y no serás la última. Algo parpadeó en su rostro. Duda, quizás, o dolor. Al menos él lo intenta, dijo. Nos quedamos en silencio un rato, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Finalmente, Mónica extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. No tiene por qué terminar así, Jack. Podríamos intentar terapia, arreglar las cosas. Por un momento, casi la creí, casi me permití esperar que pudiéramos encontrar el camino de vuelta a lo que fuera que tuvimos al principio. Pero entonces recordé la risa cruel en su voz cuando invitó a Trent a cenar. La forma en que me había mirado como si fuera patético. ¿Y qué hay de Trent? Se acabó con él. Tiene que ser así después de lo que pasó en el restaurante. ¿Por qué te pillaron o por qué te diste cuenta de que estaba mal? Retiró la mano. ¿Importa? Sí, Mónica, importa. Miró por la ventana al aparcamiento, donde una joven pareja se subía a un Honda destartalado, riéndose de algo. Parecían felices, enamorados, como solíamos parecer nosotros. No puedo prometer que no volverá a pasar, dijo finalmente. No puedo prometer que no me aburriré, o me sentiré sola, o seré estúpida. Pero puedo prometer que lo intentaré. No era suficiente. Ya no. Quiero que te vayas, dije. Su cabeza se volvió bruscamente hacia mí. ¿Qué? Quiero que te vayas de casa esta noche. Jack, sé razonable. ¿A dónde se supone que voy a ir? No lo sé. Quizás Trent tenga una habitación libre. No puedes echarme de mi propia casa. De hecho, si puedo. La casa está a mi nombre. ¿Recuerdas? Estabas demasiado ocupada con la carrera de Derecho cuando la compramos, así que yo me encargué de todo el papeleo. Fue un golpe bajo, y ambos lo sabíamos. Pero 18 años de matrimonio me habían enseñado exactamente dónde apuntar para causar el máximo daño. El rostro de Mónica se endureció. Bien, pero me llevo a Lily conmigo. Ni hablar. ¿También es mi hija? Tiene 17 años. En Men, puede elegir con qué padre vivir. ¿Quieres apostar a quién elige? Nos miramos fijamente sobre la mesa. Dos personas que una vez se habían prometido amarse hasta que la muerte los separara. Ahora calculando cuánto daño podíamos infligirnos. ¿Así es como quieres jugar?, preguntó Mónica. Tú empezaste este juego cuando invitaste a tu novio a cenar. Yo solo estoy jugando para ganar. Se levantó, tiró un billete de $5 sobre la mesa y salió sin decir una palabra más. La vi alejarse en su BMW, probablemente dirigiéndose directamente al apartamento de Trent para llorar en su hombro. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Crees que has ganado algo, pero no tienes ni idea de lo que has empezado. Le mostré el mensaje a la camarera, una mujer de mediana edad llamada Dolores, que llevaba trabajando en la cafetería desde antes de que yo naciera. Parece que alguien está enfadado contigo, cariño,
dijo, rellenando mi taza de café. Sí, dije. Y no he hecho más que empezar a darles motivos. Mónica se mudó con su mejor amiga, Janet, una gestora de redes sociales que trataba el drama como una moneda y siempre parecía tener el teléfono fuera, grabándolo todo. Janet vivía en un moderno apartamento en el centro que gritaba, quiero y no puedo, paredes de ladrillo visto, iluminación industrial y muebles que parecían caros pero incómodos. Lo sabía porque me lo contó Lily. A pesar de los intentos de Mónica de poner a nuestra hija en mi contra, Lily había elegido quedarse en casa. En parte porque todos sus amigos estaban en nuestro distrito escolar, pero sobre todo porque estaba cansada de las tonterías de su madre. Mamá está actuando como una loca, dijo Lily una noche mientras comíamos comida china para llevar en el sofá. No para de llorar y decir que le has arruinado la vida. ¿Tú qué crees? Lily lo consideró mientras enrollaba fideos con sus palillos. Creo que ella se arruinó la vida cuando empezó a engañarte. No soy tonta, papá. Sabía que pasaba algo. Nunca dijiste nada. ¿Habría importado? Los adultos nunca escuchan a los niños en estas cosas. Tenía razón. A los 17, Lily ya había desarrollado un cinismo que probablemente provenía de ver cómo el matrimonio de sus padres se desintegraba lentamente. ¿Estás bien con todo esto?, le pregunté. Se encogió de hombros. ¿Vas a empezar a salir con otras personas? La pregunta me pilló por sorpresa. No lo he pensado mucho. Bien, porque eso sería raro. Al menos espera a que me gradúe. Me reí a pesar de todo. Trato hecho. Los días siguientes cayeron en un ritmo extraño. Yo iba a trabajar ajustando reclamaciones de seguros y fingiendo que mi vida personal no estaba implosionando. Lily iba al instituto y volvía a casa con noticias sobre el comportamiento cada vez más errático de Mónica. Y en algún lugar de la ciudad, Mónica y Trent probablemente estaban tramando su próximo movimiento. No tuve que esperar mucho para saber cuál sería. El jueves por la noche, estaba en el garaje trabajando en una vieja motocicleta que había estado restaurando cuando 3 coches entraron en mi camino de entrada. El BMW de Mónica, el Audi de Trent y un Toyota que no reconocí. Las puertas de los coches se cerraron de golpe y pude oír voces enfadadas que se acercaban. Me limpié las manos en un trapo y salí. Mónica lideraba un pequeño ejército, Trent, Janet y otras 2 mujeres que reconocí del bufete de abogados. Parecían listas para la guerra. Jack, gritó Mónica, su voz resonando por el patio. Tenemos que hablar. Ya hablamos en la cafetería, ¿recuerdas? Esto es diferente. Se dispusieron en mi césped delantero como un pelotón de fusilamiento. Trent se quedó atrás, probablemente recordando nuestro último encuentro. Movimiento inteligente. ¿De qué se trata, Mónica? Se trata de que estás difundiendo mentiras y tratando de destruir mi reputación. No he dicho ninguna mentira. Todo lo que dije en el restaurante era verdad. Janet dio un paso adelante, con su teléfono ya fuera y grabando. Agrediste a Trent. Eso es agresión física. Tenemos testigos. Le derramé una bebida. Los accidentes ocurren. No fue un accidente, dijo Trent, finalmente encontrando su voz. Lo hiciste deliberadamente. Pruébalo, interrumpí. Una de las otras mujeres, una pelirroja cuyo nombre no recordaba, habló. Mónica nos ha contado todo sobre tu comportamiento controlador, tus amenazas, tu negativa a dejarla explorar su libertad romántica. Casi me río. ¿Eso es lo que os ha contado? ¿Que soy controlador? ¿No lo eres?, preguntó Janet, todavía grabando. La echaste de su propia casa. Estás tratando de poner a su hija en su contra. Su hija eligió quedarse conmigo y es mi casa, no la suya. El matrimonio no funciona así, dijo la pelirroja. La propiedad comunitaria no se aplica cuando uno de los cónyuges comete adulterio, terminé. Estoy seguro de que Mónica puede explicaros las implicaciones legales. Es abogada, después de todo. La cara de Mónica estaba sonrojada de ira y vergüenza. Estás siendo vengativo, Jack. Esto no trata de la ley. Se trata de hacer lo correcto. ¿Quieres hablar de lo que es correcto? Hablemos de honestidad, compromiso, respeto.
Ya sabes, todas esas cosas que prometiste cuando nos casamos. La gente cambia, dijo Trent. Mónica ha evolucionado más allá de tu estrecha definición de matrimonio. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me acerqué a él, lo suficiente como para que instintivamente retrocediera. ¿Evolucionado? ¿Así llamas a estar con la esposa de tu colega? Jack, espetó Mónica. No, seamos sinceros aquí. Tu novio cree que el adulterio es evolución. Yo creo que es simplemente ser un pedazo de mierda egoísta. Janet estaba prácticamente saltando de emoción, su teléfono capturando cada palabra. Esto probablemente estaría por todas las redes sociales en una hora. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo Mónica. Todo lo que queremos es una conversación civilizada sobre cómo seguir adelante. ¿Civilizada? Trajiste un equipo de cámaras a mi jardín para tenderme una emboscada. ¿Cómo es eso civilizado? Estamos documentando tu comportamiento para los procedimientos de divorcio, explicó la pelirroja. Tus amenazas, tu agresión. ¿Qué amenazas? ¿Qué agresión? He sido un modelo de contención, considerando que mi esposa invitó a su novio a cenar y luego se mudó con su amiga cuando me opuse. Miré directamente a la cámara del teléfono de Janet. Para que conste, no he amenazado a nadie. No he sido violento ni agresivo. Simplemente me niego a ser un perdedor en mi propia casa. Si eso me convierte en el malo, que así sea. El grupo intercambió miradas. Claramente, esto no iba como lo habían planeado. Estamos tratando de ser razonables, dijo Mónica. No, estáis tratando de manipularme para que acepte una situación inaceptable. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Trent. Los miré a cada uno de ellos. A Mónica con su justa indignación, a Trent con su sonrisa arrogante, a Janet con su teléfono, a las otras mujeres con su juicio. Quiero que os larguéis de mi propiedad, dije en voz baja. Todos vosotros. ¿Ahora? No hemos terminado de hablar, dijo Mónica. Sí, ya hemos terminado. Volví al garaje y pulsé el botón para cerrar la puerta. A través de la ventana, los vi discutir entre ellos durante unos minutos antes de finalmente volver a sus coches y marcharse. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Barb, de enfrente. ¿Estás bien, Jack? Parecía una buena reunión en tu césped. Solo Mónica siendo dramática. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Tengo un bate de béisbol y nada de paciencia para tonterías. Sonreí por primera vez en días. Gracias, Barb. Lo tendré en cuenta. Después de que colgara, me senté en mi garaje, rodeado de herramientas y piezas de motocicleta, pensando en aliados y enemigos. Mónica tenía su pequeño ejército de cómplices, gente que la apoyaría sin importar lo que hiciera porque compartían su retorcida visión del mundo. Pero yo tenía algo mejor. Tenía gente que entendía la diferencia entre el bien y el mal. Gente que creía en la lealtad y el compromiso. Gente que no abandonaría sus principios por ser progresista o evolucionada. Iba a necesitarlos para lo que venía después. El enfrentamiento final tuvo lugar en la gala benéfica anual del Hospital Infantil de Men, un evento que Mónica había estado planeando durante meses antes de que nuestro matrimonio implosionara. Formaba parte del comité organizador, lo que significaba que no podía faltar sin dañar aún más su reputación profesional. Se suponía que yo no debía estar allí. Mi invitación se había perdido, misteriosamente, en el correo, según Janet, que se encargaba de la publicidad del evento. Pero Mick tenía una solución. Mi sobrino es el dueño de la empresa de catering, me explicó durante nuestra sesión de entrenamiento. Trabajarás de seguridad por la noche. La gala se celebró en el Portland Harbour Hotel, un lujoso local frente al mar donde la élite legal y empresarial de Men se reunía para firmar cheques deducibles de impuestos y darse palmaditas en la espalda. Llegué temprano, con un traje negro y un auricular que me hacía parecer oficial. Mónica estaba deslumbrante con un vestido plateado que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Estaba siendo el centro de atención cerca de las mesas de la subasta silenciosa, interpretando el papel de esposa afligida cuyo marido la había abandonado en un momento difícil. Trent rondaba cerca como un guardaespaldas, probablemente pensando que la estaba protegiendo de mí.
Janet también estaba allí, por supuesto, junto con las otras partidarias de Mónica del bufete. Habían formado un círculo protector a su alrededor, susurrando y lanzando miradas de desaprobación a cualquiera que pudiera hacer preguntas incómodas sobre su vida personal. Me mantuve en un segundo plano durante la primera hora, observando y esperando. El equipo de seguridad del hotel sabía que estaba allí. El sobrino de Mick había respondido por mí, pero no sabían por qué. En lo que a ellos respectaba, yo solo era un refuerzo por si alguno de los donantes ricos se emborrachaba demasiado y se ponía revoltoso. Los discursos comenzaron a las 9. Varios líderes de la comunidad subieron al podio para hablar de la importancia de apoyar a los niños enfermos. Mónica estaba programada para hablar la última, como presidenta del comité. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Fui a la parte trasera del salón de baile y encontré al técnico audiovisual del hotel, un chico de edad universitaria que parecía aburridísimo. Emergencia, le dije, mostrándole una placa de seguridad falsa que había hecho en Quincos. Necesitamos revisar el sistema de proyección en busca de malware. Alguien ha llamado con una amenaza de hackear las pantallas. El chico parecía confundido, pero me entregó el portátil que controlaba las pantallas de la sala. No veo nada inusual. Déjame echar un vistazo. Conecté una memoria USB que contenía cada prueba que había reunido sobre la aventura de Mónica. Correos electrónicos, fotos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, todo lo que contaba la historia de su doble vida. Parece limpio, le dije al chico, devolviéndole el portátil. Falsa alarma. Volví a mi puesto cerca de la pared y esperé. Mónica subió al podio entre un estruendoso aplauso. Se la veía radiante bajo los focos. La viva imagen de la mujer profesional de éxito que había superado la adversidad personal para ayudar a los niños enfermos. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó. Como muchos de vosotros sabéis, esta causa es muy personal para mí. Cuando mi propia hija fue hospitalizada con neumonía hace 3 años, vi de primera mano lo importante que es esta institución para nuestra comunidad. El público se lo estaba tragando. Mónica siempre había sido una oradora convincente, capaz de dominar una sala con su presencia y convicción. La familia lo es todo, continuó. Los lazos que forjamos, los compromisos que hacemos, la confianza que construimos. Estos son los cimientos de una sociedad sana. Fue entonces cuando activé la presentación que había cargado en el sistema. Las pantallas de toda la sala se llenaron de repente con los correos electrónicos de Mónica a Trent. Mensajes explícitos detallando sus encuentros íntimos, comentarios burlones sobre mí, planes para futuras citas. El público jadeó y murmuró, tratando de procesar lo que estaban viendo. Mónica se quedó helada en el podio, su rostro perdiendo todo el color. La confianza que construimos, dije en voz alta desde el fondo de la sala, es sagrada. Cuando esa confianza se rompe, cuando esos compromisos se abandonan, todo el cimiento se desmorona. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras caminaba por el pasillo central hacia el escenario. Mónica se aferró al atril como si fuera lo único que la mantenía en pie. Señoras y señores, continué, me gustaría hablaros de los lazos familiares y el compromiso, de lo que sucede cuando alguien decide que los votos matrimoniales son solo sugerencias. La seguridad empezaba a moverse hacia mí, pero estaban confundidos. Se suponía que yo era uno de ellos. Durante 18 años, dije, mi voz resonando claramente a través del sistema de sonido, creí en la mujer que está en ese atril. Le construí un hogar con mis propias manos. Le pagué la carrera de Derecho. Crié a su hija y apoyé su carrera. Las pantallas mostraban ahora los recibos del hotel y los extractos de la tarjeta de crédito. Las pruebas eran abrumadoras e innegables. Y a cambio, continué, ella invitó a su amante a cenar a la mesa de nuestra cocina y me pidió que participara en sus fantasías íntimas. La sala estalló en susurros y jadeos de sorpresa. Mónica intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Trent se abría paso entre la multitud, intentando llegar al escenario. Janet sacaba fotos frenéticamente con su teléfono, probablemente ya redactando publicaciones en redes sociales sobre cómo estaba acosando a Mónica. Esto es acoso, gritó alguien del público. No, repliqué con calma. Esto es la verdad. Esto es lo que pasa cuando confundes la amabilidad con la debilidad.
Cuando confundes la paciencia con la estupidez. Llegué al escenario y subí los escalones. Mónica se alejó del atril, su vestido plateado brillando bajo las luces. Querías que todos te vieran como la víctima, dije, cogiendo el micrófono. La pobre esposa cuyo marido no podía soportar su liberación romántica. Pero las víctimas no mienten, ni engañan, ni manipulan. Las víctimas no destruyen a sus familias por una crisis de la mediana edad. Las pantallas mostraban ahora fotografías que había tomado fuera del edificio de apartamentos de Trent, el coche de Mónica aparcado allí durante la noche, ellos dos besándose en el vestíbulo, pruebas de una relación que llevaba meses en marcha. Así que, aquí está la verdad, anuncia la atónita audiencia. Mi esposa es una adúltera. Su amante es un depredador especializado en mujeres casadas, y sus amigas son cómplices que creen que la traición es empoderamiento. Trent finalmente llegó al escenario, con el rostro rojo de rabia. Ya es suficiente, me lanzó un puñetazo, igual que en el restaurante. Pero esta vez, estaba preparado. Le agarré la muñeca, le retorcí el brazo a la espalda y lo obligué a arrodillarse frente a 300 de las personas más influyentes de Men. Lo curioso de los matones, dije al micrófono mientras sujetaba a Trent con una llave al brazo, es que solo buscan peleas que creen que pueden ganar. Pero a veces, calculan mal. La seguridad finalmente se acercaba, pero yo no había terminado. Mónica quería una nueva vida, libre de las ataduras del matrimonio y el compromiso. Bueno, felicidades, cariño. ¿La tienes? Solté a Trent, que se alejó de mí como un animal asustado. Mónica estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas mientras las pantallas continuaban mostrando las pruebas de su traición. Señoras y señores, dije, espero que sigan apoyando al hospital infantil. Hacen un trabajo importante y no deberían sufrir por los fracasos morales de una persona. Le devolví el micrófono a Mónica y bajé del escenario. La seguridad me siguió, pero no intentaron detenerme. ¿Qué sentido tenía? El daño estaba hecho. Al llegar a la salida, me volví para una última mirada. Mónica seguía en el atril, tratando de salvar algo de dignidad de los restos de su reputación. Trent no se veía por ninguna parte, probablemente ya en su coche, huyendo de la escena. Janet y las otras cómplices se agrupaban alrededor de Mónica, pero su apoyo parecía hueco ahora, performativo. El público se estaba marchando, sus conversaciones animadas con cotilleos y juicios. Para mañana, todos en la comunidad legal de Men sabrían la verdad sobre Mónica Morrison y su aventura con Trent Blackwood. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lily. Papá, esto ya está por todo TikTok. ¿Estás bien? Le respondí, mejor que nunca, cariño. Llego a casa pronto. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. La guerra había terminado. Había ganado, no con violencia o crueldad, sino con la verdad. Mónica había querido destruir nuestro matrimonio en público, así que le había dado exactamente lo que había pedido. Querían un villano. Acababa de darles el espectáculo de su vida.